Buenos días, Iglesia Mosaico y visitantes, bienvenidos. Hoy yo, Steve Carpenter, tengo el privilegio de predicar el mensaje de esta mañana. Y estamos hablando acerca de la gracia, etc. Y estamos tomando nuestros temas de este libro. Ser tan bueno no es tan bueno, por Dr. Jack Cottrell. Y yo quiero explicar antes de empezar que, claro, yo preparé este mensaje de su capítulo, pero en grande parte son sus palabras. Entonces, yo quiero dar gracias. Aún Dr. Cottrell no está con nosotros más. Yo quiero dar gracias al Señor por él, por su preparación, por sus estudios y por sus palabras. Y una gran parte de este mensaje son sus palabras de su libro. Estamos estudiando 13 estudios sobre la doctrina de la gracia de Dios. Y estamos aprendiendo acerca de la salvación que Dios está ofreciéndonos. Como pecadores, necesitamos el apoyo de nuestro Señor Jesucristo para salir de nuestra esclavitud al pecado. En capítulo 5 del libro hablamos de la doble problema del pecado. Primer problema, la culpa. La segunda problema, la enfermedad. La culpa habla de nuestros pecados, desobediencia y rebeldía. Tenemos culpa por nuestros propios pecados. Yo soy culpable por mis pecados. Si fue posible vivir una vida de rectitud completamente sin mancha, etc., podemos hablar de la justicia por las obras. Pero nadie menos Jesucristo, vivió una vida sin pecado. Todos somos culpables del pecado. La culpa es la primera problema en nuestras vidas. No podemos simplemente quitar la culpa. No hay sacrificio suficiente que podemos dar para nuestra culpa. Solo Dios pudiera hacer algo al respecto a nuestros pecados. Y Dios no pudiera simplemente declararnos sin culpa, porque nuestro Dios es justo y eso no es justo. Entonces, Dios derramó su propia sangre para limpiar todo pecado. Jesús, libre de todo pecado, fue declarado pecado para que Él pueda llevar todo pecado a la cruz. Solo el justo pudiera morir por causa de los pecadores y ganar la victoria sobre el pecado y la muerte. Pero hay otro problema del pecado, y eso es la enfermedad del pecado, que se llama la naturaleza pecaminosa. El pecador tiene una naturaleza que es débil a la tentación. Y Dios es la respuesta no solo de la primera problema que es la culpa, es la respuesta a la segunda problema del pecado, que es la naturaleza pecaminosa. Dios no nos salva solo de la culpa. Él nos hizo puros. Él nos da vida nueva y nuevo poder espiritual
en nuestro interior, permitiéndonos así derrotar Satanás y vencer la tentación. Este proceso de recuperación de la enfermedad por pecado comienza con la regeneración o nuevo nacimiento. Se hace referencia a su continuación en nuestras vidas como santificación. ¿Y dónde encontramos esta idea de la doble cura? Bueno, hay diferentes pasajes, pero vamos a ir a Ezequiel, capítulo 36, y yo voy a leer versículos 25, 26 y 27. Ezequiel 36, empezando en versículo 25. Los lavaré con agua pura, los limpiaré de todas sus impurezas, los purificaré con contacto con sus ídolos. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra, y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu, y haré que cumplan mis leyes y decretos. Versículo 25 es la respuesta a la palabra, o el problema, de la culpa. Va a limpiarnos. Esta es referencia al perdón. Versículos 26 y 27 hablan del nuevo nacimiento a través del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Jesús lo resume en su enseñanza a Nicodemo. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no pueden entrar en el reino de Dios. Juan, capítulo 3, versículo 5. Pedro, en su predicación en Hechos 2, 38, refleja la doble cura en su doble promesa en el día de Pentecostés. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En este mensaje, nuestro objetivo será aprender más sobre cómo cura Dios nuestra pecaminosidad al darnos vida nueva en Cristo. En el día de Pablo, mientras estaba enseñando acerca de la gracia de Dios y el perdón de los pecados, había personas que mal entendieron esta idea, que Dios perdonó todo pecado por su gracia. Ellos pensaron que los salvos del pecado y las obras, ahora no importa el pecado. Pueden vivir como quieren, pueden pecar como quieren. La respuesta de Pablo leemos en Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso? Claro que no. Nosotros ya hemos muerto respecto al pecado. ¿Cómo pues
podremos seguir viviendo en pecado. Pablo está diciendo que nuestro antiguo ser, el corazón que estaba inclinado al pecado, disfrutaba pecar, fue muerto, crucificado con Cristo. Y la muerte de la vieja naturaleza pecaminosa está acompañada por el regalo de una nueva naturaleza, un nuevo corazón, una nueva vida. Jesús murió, pero se levantó de nuevo. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 11. Y recuerden la profecía de Ezequiel. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Este cambio en nuestra naturaleza interior se describe de muchas maneras, en diferentes maneras, en el Nuevo Testamento. Cada una de las expresiones utilizadas pone énfasis en el carácter radical del cambio. Y aquí hay un listado. Resurrección o resucitación. Pablo resaltó este concepto en Romanos capítulo 6, pero también aparece en muchas otras citas. En la conversión, el alma que estaba muerta en sus transgresiones y pecados, Efesios 2, 1, se levanta literalmente de los muertos. Es la contraparte espiritual y precursora de la resurrección del cuerpo en el regreso de Jesús. Estamos esperando la resurrección cuando Jesús regresa. Pero experimentamos la resurrección espiritualmente en nuestras vidas. Otro término, dar vida, es obviamente un sinónimo de resurrección y se usa exactamente de la misma manera. Cuando nos hicimos cristianos, Dios nos dio vida con Cristo. Efesios 2:5. Esas dos expresiones tomadas juntas, esa es resurrección y dar vida, forman la manera más común y más significativa de describir el cambio en nuestras naturalezas. Regeneración. Este término significa literalmente un comenzar otra vez o un nuevo comienzo. Esta pone énfasis en la oportunidad misericordiosa otorgada por la nueva vida. Es un comienzo nuevo. Renovación. Aquí de nuevo la idea de novedad es lo más importante. Nueva creación. Nada indica mejor la naturaleza radical de la nueva vida que este término. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. 2 Corintios 5:17, somos una nueva creación. El pasado es pasado. Todo es nuevo. Renacimiento. La palabra raíz usada para este concepto puede significar engendrado o nacido. La distinción aquí no es importante. Cualquiera de las dos maneras se refiere al momento crucial entre la muerte
o no vida y una existencia nueva y viva. Aunque la expresión vuelto a nacer, posiblemente escuchaste eso, vuelto a nacer, tiene un amplio uso entre los cristianos, no aparece en la Biblia tan a menudo de la expresión resurrección. Otro término, circuncisión. Este último término pone énfasis en el aspecto negativo de la muerte o eliminación de la vieja naturaleza pecaminosa. Se refiere a una cirugía, una operación espiritual sobre el corazón o alma y como tal es análogo a los términos ya enumerados. Circuncisión. Una operación cortando y quitando que es viejo, que es la naturaleza pecaminosa. Y tenemos una vida nueva, una naturaleza nueva. ¿Cuándo se recibe la nueva vida? Al estudiar las expresiones dinámicas enumeradas anteriormente, nos sentimos abrumados por lo que Dios ha prometido hacer por nosotros. Quizás algunos de nosotros nos estamos preguntando, ¿realmente todo esto me sucedió? Si es así, ¿cuándo? Otros pueden estar diciendo, yo quiero que esto me pase a mí. ¿Cuándo puedo recibirlo? La respuesta está claramente expuesta en el Nuevo Testamento. El cambio sucede durante el bautismo cristiano. Pablo dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Esto tiene que referirse al bautismo cristiano en agua. Aquellos que tratan de separar el bautismo en agua del bautismo interior del Espíritu Santo van en contra de las Escrituras. Efesios 4:4 dice, hay solo un bautismo. La afirmación más clara de todas encontramos en Colosenses 2:12, que específicamente dice que al ser sepultados con Él en el bautismo, en Él también fueron resucitados. Por supuesto, esto pasa solo mediante la fe en el poder de Dios. Pero, ¿cómo sabemos que sucede en el bautismo y no en algún otro punto en el tiempo? Sencillamente porque esta es la clara enseñanza y promesa de Dios. No debemos esperar que nos golpee forzosamente un sentimiento interior cálido o una experiencia emocional para validar la promesa. Dios cumple sus promesas cuando las aceptamos en la fe. Una gran cantidad de personas que creen en la Biblia sinceramente creen que Dios da el nuevo nacimiento antes del bautismo, concretamente, tan pronto como uno comienza a creer. Por favor,
Dejemos este punto absolutamente claro. La Biblia dice que nuestro perdón y renovación son otorgados a través de la fe. Pero esto no significa tan pronto como uno comienza a creer. En realidad, la enseñanza es claramente lo contrario. Sucede a través de la fe, pero en el bautismo. Y damos referencia otra vez a Colosenses 2:12. Algunos admitirán que el bautismo es el punto del nuevo nacimiento, pero amplían la metáfora para dar a entender que tuvo que suceder una concepción o engendramiento antes del nacimiento. Por lo tanto, se dice la nueva vida ya ha comenzado antes del bautismo. No obstante, esta ampliación de la metáfora es injustificada y queda absolutamente descartada cuando nos damos cuenta de que la metáfora del nacimiento es solo una entre tantas que describen el nuevo comienzo. Equivalente a esto y mucho más prominente a las escrituras está el concepto de resurrección. Cuando veamos la relevancia de todos estos términos juntos, y particularmente resurrección, veremos que la idea de un cambio en dos etapas, la concepción y el nacimiento, contradice el punto mismo que plantean. Debe notarse otro punto aquí. Algunos han pensado que el cambio en nuestra naturaleza es algo que nosotros mismos logramos por medio del arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, decidimos renunciar al pecado y vivir una vida de rectitud. Tomamos la determinación de ser una persona diferente y cambiar nuestras vidas por completa. Se dice que este cambio de mente y corazón es del nuevo nacimiento. Sin embargo, esto no puede ser. Lo que debería golpearnos al estudiar la lista de expresiones que describen este cambio es que es algo tan enormemente radical que nunca podría lograrse simplemente por nuestra insignificante autodeterminación. Es una resurrección. Es un acto de creación. Es una regeneración. Semejante cambio no puede ser causado por el poder humano. No es algo que nosotros hacemos. Es algo hecho a nosotros. El que opera esta obra sobre nosotros, nuestros corazones, es el Espíritu Santo, quien nos es dado en el bautismo. Hechos 2:38. Para este preciso fin, somos nacidos de agua y de espíritu. Nuestro bautismo es el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3, versículo 5. Esta es la promesa de Dios. Dejemos que esta sea nuestra fe. ¿Y cuál es el propósito de esta nueva vida? Dios nos da el regalo de la nueva vida en Cristo para permitirnos vivir una vida de rectitud ante Él. Mientras vivíamos en incredulidad, éramos esclavos del pecado. Debido a la debilidad de nuestras naturalezas pecaminosas, nos dejamos vencer fácilmente
por la tentación. El pecado, aunque no era necesario, fue inevitable. Pero ocurre un cambio cuando recibimos la nueva vida en Cristo Jesús. El poder del pecado es roto y somos capaces de resistir a la tentación y obedecer los mandamientos de Dios. Por lo tanto, porque están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Romanos 6:12. Y en versículo 13, en cambio, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Por supuesto, comenzamos esta vida como bebés y por ende, no la viviremos en perfección al principio. Pero el propósito y responsabilidad del cristiano es crecer en su nueva vida. Ser cada vez más y más santo y espiritual. Este proceso se llama santificación. Gracias a Dios por sus posibilidades. Amén. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de ver tu palabra, ver las palabras de Pablo y entender que tú eres la cura del problema, el doble problema de pecado. La culpa que cada uno de nosotros sin Cristo tenemos y la enfermedad, esta naturaleza pecaminosa. Gracias, Padre, que en Cristo nos rescató de la culpa y nos dio una vida nueva, cortando esta naturaleza pecaminosa de nosotros y dándonos una naturaleza nueva. Gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta luego.